Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos una vez más contentos, felices, alegres, rebosando de alegría al saber que tú estás frente a la pantalla, aquí en nuestra serie Yo Voy. Y hoy con el último tema, el último episodio, los jueces que hasta este momento hemos visto, los libertadores que en su momento Dios llamó y que ellos sin arrugárseles el valor dijeron yo voy, nos han dejado grandes lecciones, grandes enseñanzas. Y esta última puede parecer algo contradictoria. Sin embargo, vamos a poder aprender que siempre, a pesar de las equivocaciones y las fallas que tengamos, podemos volver a empezar y decir, Yo voy. Así es, mi querido hermano, mi querido amigo. No es una casualidad de que estés allí, no es un pasatiempo, no es un momento de ocio, no. Ha sido una gran bendición, porque en las diferentes situaciones, en los diferentes tiempos, quizás para esta hora es que Dios te ha preservado. Quizás para este momento es que Dios te hace el llamado, porque constantemente hay súplica, hay ruego, hay clamor que llega como olor fragante ante los pies de nuestro Señor. Y Él, cumpliendo su promesa de clama a mí y yo te responderé, entonces puede utilizarte para resolver, para ayudar, para ser canal de bendición. Así que cuando escuches el llamado de Dios, no temas. Hemos visto durante esta serie los diferentes personajes que han sido instrumento de Dios para estos momentos. Y si a tu alrededor está sucediendo cosas, quizás el Señor quiere que tú seas también uno de esos instrumentos. Y estos personajes los hemos encontrado precisamente, como ya mencionaste ahora, María, en el libro de Jueces. Pero antes de hablar del personaje de hoy, déjame decirte que puedes identificarte con cualquiera de los personajes del libro de Jueces, menos con los de la historia a continuación. Había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Al que le caiga el guante, que se lo achante. Y para que no caiga en ti, te aconsejamos que digas, yo voy. Así como Gedeón un día dijo, yo voy. Ahora sí, vayamos a Jueces. Jueces capítulo 13. Anteriormente habíamos estado hablando de Jefté. Y termina Jefté siendo juez de Israel durante 6 años, muere, lo entierran en una tienda, lo colocan en una tienda y se levantan entonces otros jueces que hace una mención así rapidita de ellos. Ibzán, Elón y Abdón. Fueron 3 jueces que se levantaron después de Jefté. Pero la historia vuelve a repetirse. Y ahora sí, entremos a Jueces capítulo 13, versículo 1. Lamentablemente, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, pueblo de Israel, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, dice el versículo 1 del capítulo 13, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Volvieron a qué? A hacer lo malo. Ya habían recibido bendición, liberación, hemos dicho, ayuda, y ahora se olvidan otra vez de Dios. Vuelven la espalda a Dios una vez más. ¿Y qué aconteció? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ahí entonces nos sigue diciendo, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahora fueron 40 años. Y me llama la atención que
dejaron pasar tanto tiempo? O mejor dicho, pasó tanto tiempo. Porque si vemos a continuación ahora, esa otra parte, a diferencia de los otros momentos, de las otras situaciones, ellos hacían lo malo, pasaban un tiempo y empezaban a sentir la opresión. Y ahora sí que hacían, clamaban a Dios. Ahora, hicieron lo malo y Jehová los entregó durante 40 años. Y tú dirás, bueno, igual que en los otros capítulos, al igual que en los otros libertadores, ya clamaron a Dios. Pues no clamaron a Dios. 40 años y el Señor dijo, por amor a estas otras personas, por amor a los niños, por amor a su pueblo, por amor a la promesa que Él había hecho un día, entonces le tocó intervenir. El pueblo se acomodó. Yo pensaría que se acomodó a vivir mal, se acomodó a que los filisteos los ultrajaran, los humillaran. Eso como que fue ya normal. Y como se volvió normal, entonces ya es parte de mi cotidianidad, ya es parte de mi vida. Yo no hago algo al respecto para cambiar las condiciones. Pero alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, porque pese a que nosotros no busquemos el cambio, Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así es, porque es que muchas veces se cauteriza ya el corazón, ¿verdad? Ya la costumbre forma costra, ¿verdad? Ya da igual, ya no hay sensibilidad, ya no sentimos lo que está pasando. Y fue tal el caso del pueblo de Dios, pueblo de Israel, que llegó a estos momentos. Perdió la sensibilidad hacia lo que estaba sucediendo. 40 años son muchos, 40 años son muchos. Y entonces dice el verso 3, que a esta mujer apareció, ¿verdad? El verso 2 dice que estaba en ese lugar, vivía Manoa y su mujer, la cual era estéril. Y a esta mujer estéril, este hogar donde no había un retoño, ¿verdad? Una simiente. Entonces el Señor hace algo muy especial y a esta mujer apareció el ángel de Jehová. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Algo que me llama la atención aquí estaba tan difícil la situación durante estos 40 años de opresión por los filisteos. Esta mujer, ¿será que clamaba por un hijo? ¿Será que deseaba tener un hijo? Estéril era. O sea que si la Biblia lo menciona que era estéril, era porque de pronto sí lo estaba buscando, ¿verdad? En medio de la situación tan difícil, en medio de la situación tan precaria que estaban, aún así, ella buscaba tener un hijo. Pero la ayuda llegó, no tanto en tener el hijo, sino en lo que iba a realizar este hijo. Así es. Sí, versículo 5 nos dice, versículo 4 dice, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Versículo 5, estamos en el capítulo 3. Pues concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces esto aquí es algo inédito. El libertador ya desde su concepción ya había sido estipulado, ya había sido visualizado. La noticia para la mujer, me imagino, maravillosa, increíble. Era un niño muy especial, al cual debían cuidarlo de una forma especial, con una misión especial. En todos los libertadores se presentaba el problema, ellos clamaban, aparecía el libertador. Para este caso, ellos no clamaron a Dios, sin embargo, Dios ya tenía vista su mirada en alguien que tendría un propósito al nacer. Tendría que ser cuidado de una forma maravillosa. Y de una mujer estéril, o sea, ese niño no iba a ser cualquier niño. Esa historia
que rodeaba el nacimiento de Sansón iba a ser promulgada por mucho tiempo y en muchos lugares y a muchas personas, porque no era normal, estaba saliendo de la normalidad. Dios en su misericordia nos enseña que desde el vientre de nuestra madre somos escogidos, somos elegidos, no para ser como el mundo, no para comportarnos como el mundo, para ser diferentes. La misión de este jovencito sería comenzar a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y puede ser tu experiencia, puede ser tu caso, porque Dios te ha dado la oportunidad de haber nacido en un hogar cristiano, de haber nacido en un hogar adventista, con unos cuidados especiales, con algunas providencias especiales, con una misión especial. Eso ya nos coloca o nos cataloga como seres muy, pero muy especiales. No para vivir de cualquier manera, no para hacer las cosas de cualquier manera. Tenemos un propósito y que a ti te estén recordando, hijo, yo era estéril y mira, naciste tú, pero tú naciste porque Dios vino, porque Dios me dijo cómo tenía que criarte, porque Dios me dijo cómo tenías que cumplir la misión. O sea, eso te tenía que llenar de mucha alegría, de mucho regocijo. Tenías que tener un proyecto de vida amplio, grande y maravilloso con respecto a lo que Dios te estaba diciendo a través de mamá y papá para ese momento en el tiempo de Sansón. Muy bien. Ahora me llama la atención algo y me hago la pregunta, ¿no? Desde el versículos anteriores que leímos ahora, que nos decían que los hijos de Israel hicieron lo malo y Dios los entregó durante 40 años. Ahora, cuando Dios llama a Manoa, a la esposa de Manoa, y le dice que va a tener un hijo, esos 40 años fueron la totalidad cuando ya este muchacho había crecido y demás. O sea que Dios puso un límite a esa situación. Ya Dios conocía la situación y ahora viene ante esta mujer que es estéril, y aunque el pueblo no se había arrepentido, aunque el pueblo se había alejado de él, Dios le da una esperanza y le dice a esta mujer que va a tener un hijo. ¿Y qué iba a hacer ese hijo? Como lo acabas de mencionar. Ahora, inmediatamente no fue la solución, pero ya Dios la había provisto. Este niño tenía que crecer, tenía que... entre tanto, estaban siendo oprimidos por los filisteos, ¿sí? Aunque la solución ya estaba. Recordamos que con nosotros ya las personas, los libertadores habían nacido, eran experimentados, eran diestros, ¿sí? Eran expertos, eran valerosos, pero este ni siquiera había nacido. Ya Dios estaba haciendo una provisión. Así es. Entonces, el versículo 24 de Jueces 13 nos dice que efectivamente la mujer de Manoa a su tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. O sea, hasta allí se había cumplido todo lo que el Señor había dicho. Y el versículo 25 es supremamente importante. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zoar y Estaol. Entonces, allí vemos que era un niño especial, era un niño maravilloso, era un niño increíble, un jovencito que estaba siendo la respuesta a una situación de crisis que ni siquiera el pueblo se había dado cuenta de que estaba viviendo. La normalidad del pecado, la normalidad de la mundanalidad, la normalidad de la angustia, la normalidad de toda esa aflicción que de pronto los filisteos ponían sobre el pueblo de Israel. Eso ya era normal, pero este muchacho se empezó a notar en ese muchacho algo diferente. Eso no es tan normal lo que estamos viviendo, eso no es tan normal lo que estamos padeciendo, porque este niño es esperanza de que si cambiamos, de que si hay alguna oportunidad, Dios está entonces de nuestro lado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Sin embargo, el muchacho creció
y empezaron a llegar algunas cosas a su corazón. El versículo 3 del capítulo 14 nos dice que este muchacho puso sus ojos en una hija de los filisteos. Pero su padre y su madre le dijeron algo. Capítulo 14, verso 3. Sí, su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. No me importa si aquí hay, no me importa si Dios ha dicho, no me importa si Dios ha mandado, no me importa lo que ustedes opinen. Aquí importa que a mí me ha agradado. Y también me imagino para ese momento tú eres alguien muy especial. Tú eres un hijo que vino a este mundo con un propósito. O sea, todas esas cosas que le permitían tener unos antecedentes de que él era un muchacho especial, su papá y su mamá constantemente se lo estaban diciendo. Ahora, al tomar la decisión de poner sus ojos sobre esta mujer filistea, sobre su enemiga, básicamente, hacía que su papá y su mamá se perturbaran. O sea, esto no es lo correcto, esto no es lo que debes hacer, Sansón. Pero el versículo 4 de Jueces 14. Sí, pero antes de eso, miremos la situación del pueblo, ¿no? El pueblo sabía que corrompido. No dice exactamente aquí, como en los otros capítulos, que el pueblo se había hecho la hechicería, que el pueblo se había hecho otros dioses. Aquí se volvieron a hacer ¿qué? Lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea, el pueblo estaba pervertido. Podría ser que para el pueblo fuese normal. Podría ser que para el pueblo mezclarse de una u otra manera con esta gente era normal, porque estaban haciendo lo malo, es decir, no estaban haciendo lo bueno delante del Señor, pero estaba ese remanente. Ahora, el ángel aparece a esta pareja específicamente, a este hogar, por algo. Siempre sabemos que hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, ¿verdad? Que un remanente que espera el glorioso advenimiento del Señor Jesucristo y que está en preparación. Y allí entonces sus padres mencionan algo. Dicen la palabra incircuncisos. O sea, mostrando que son diferentes a él. Que son diferentes, que no hay nada por qué mezclarse. Aunque el pueblo lo esté haciendo, aunque la situación parezca normal para muchos, son pueblos que diferentes. Y el Señor, eso es una de las cosas que le está recalcando su padre. Somos ¿qué? Diferentes. Muy buena anotación. Muy bien, volvamos entonces a Jueces capítulo 14, verso 4, porque esta situación de una u otra forma devela una realidad. Jueces capítulo 14, verso 4 dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Qué pasa allí? Dios tenía el control. Cuando Sansón le dice a su padre y a su madre, no, es que Dios tenía el control, ¿sí? Agradó a este muchacho, ante sus ojos agradó esta mujer, pero Dios tenía ¿qué? El control de esta situación. No estaba siendo desapercibido Dios en esta situación, no. Él tenía el control, buscaba ocasión, dice la Biblia, ¿no? Contra los filisteos. Retomamos un poquito lo que acabo de mencionar atrás. ¿Cómo estaba el pueblo? Envuelto, asociado y demás ¿contra quién? ¿Con quién? Perdón, con el pueblo filisteo. Quizás por eso, como dice ahí, no clamaron a Dios. Estaban en la concupiscencia y no clamaron a Dios. Ahora Dios necesita entonces
meterse en el terreno. Necesitaba algo especial, que no hubiera familiaridad ya con los filisteos, sino que hubiera algo que en contra. Porque ellos ya, me estaba oprimiendo, listo, yo te pago. Tienes que pagarme la vacuna. Ellos le pagaban ya. Con tal de vivir, con tal de seguir, con tal de que tienes que hacer esto, lo hacemos. Tienes que vivir así, vivimos. Esa era la situación del pueblo. Ahora el Señor quería algo especial que los colocara en contra del pueblo, que los sacara de ese momento de confort en medio de la situación difícil. Sí, muy buena anotación. Y vemos que lo que trajo esta relación, lo que desencadenó fue que de una u otra forma Sansón cumpliera la misión por la cual él había nacido, por la cual había llegado a este mundo. ¿Por qué? Porque empezó a hacer desastres literales a los filisteos. Jueces capítulo 15, verso 20 nos dice, después de muchos episodios en los que se ve que Dios está con Sansón hasta tal punto de matar con una quijada de un buey a más de 1000 filisteos y cosas maravillosas que ustedes pueden descubrir en los versos, en el capítulo 14, lo que queda ahí el capítulo 15. El capítulo 15, verso 20 nos dice que efectivamente Sansón entonces cumple la misión para la cual fue traído a este mundo. Y juzgó a Israel en días de los filisteos 20 años. ¿Quién juzgó? Sansón. Sansón entonces durante 20 años estuvo juzgando a Israel. Sin embargo, seguían dominando los filisteos. Pero ya después de el versículo 16 vemos un declive en la vida de Sansón. Y ese declive en la vida de Sansón nos muestra que en cualquier momento las cosas que pueden ir bien se pueden venir a pique. El propósito con el cual Dios te ha llamado, si no tenemos los ojos fijos en Dios, se puede venir a pique. O sea que todo aquí depende en gran medida de la conexión y la dependencia que tengamos con Dios. Recordemos que Sansón era un nazareo, una persona consagrada a Dios, una persona especial para Dios, una persona santa, exclusiva para Dios. Y el versículo 16:1 nos muestra que el declive de Sansón empezó a través de sus malas decisiones. Fue Sansón a Gaza y vio allí, una vez más, una vez más que vio, le agradó. Y vio allí una mujer ramera. Miren pues la joyita con que Sansón se mete. Y se llegó a ella. Estamos hablando que es un hombre consagrado a Dios. ¿Por qué no se había casado Sansón hasta ese momento? Porque después de haber estabilizado, por así decirlo, su misión, hasta ese momento Sansón no se menciona allí que se hubiera casado. ¿Por qué va hasta donde los filisteos y se allega a una ramera? Sabiendo de que eso no estaba de acuerdo al llamado que él tenía, de acuerdo a su estado de nazareo, de acuerdo a su santidad o consagración. Las malas decisiones. Y todas esas malas decisiones empezaron por lo que él vio, lo que entró por sus ojos, las avenidas del alma, ¿verdad? Cuán importante es que nosotros siempre estemos asegurándonos que lo que vemos, que lo que oímos, que todas las cosas que llegan a nuestra mente sean honestas, buenas, nos ayuden a crecer. Porque no es suficiente ser especial. No es suficiente haber nacido en un hogar especial. No es suficiente ni siquiera tener una misión especial. Aquí se hace necesaria una completa dependencia de Dios. Y luego de 20 años, entonces Sansón declina esa conexión que tenía con Dios por sus placeres personales. Se llega hasta ramera, es ocasión para que en Gaza entonces empiecen a buscarle a él la caída y se dan cuenta que la caída de Sansón, ¿quiénes son? Las mujeres. Ese es el talón de Aquiles de Sansón.
esa es la piedrita en el zapato. Y no solamente se allegó a una mujer. Ahora, ¿ibas a notar algo especial? No, está bien. Ahora, en el mismo capítulo 16, no solamente se acuesta con una ramera. El versículo 4 nos dice que llegó a hacer algo mucho más. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Una vez más, entonces aquí vemos primero, por allá ve una mujer de los filisteos y se enamoró de ella, ¿verdad? Y hasta desafió a sus padres, no es que a ella es que yo quiero. Bueno, ya sabemos qué sucedió allí, tuvieron algunos problemas, dificultades. Y hasta allí lo ayudó Dios. Y hasta allí lo ayudó. Hasta esa parte Dios utilizó eso que era para mal, lo utilizó para bien. Correcto, hasta ahí. Ya después entonces él se pervierte, anda en fechorías, cosas que los hijos de Dios no tienen por qué estar andando, ¿verdad? Con las prostitutas, prostitución y demás. Y entonces, aparte de eso, va y se enamora de una filistea. Siguió en sus andanzas. No tomó conciencia, como decía, durante 20 años estuvo, pero no tomó conciencia de ella, sino que siguió en sus andanzas. Dice que se enamoró de ella. Y ella, pues, utilizada para causarle a Sansón su caída, empieza a presionarlo por su secreto. Y ustedes ya conocen la historia. Sin embargo, el capítulo 16, verso 20, nos muestra que todo tiene su límite. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sí? En los momentos anteriores, según la historia, ya nosotros la conocemos, siempre él le decía algo y Sansón, y ella le decía, Sansón, los filisteos, y él se despertaba y simplemente les atacaba y los destruía y se iba, ¿verdad? Se libraba, escapaba. Pero esta ocasión ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Al comienzo le dijimos que él creció y empezó el Espíritu de Dios a manifestarse en él. Y fueron grandes las cosas que empezó a hacer. Pero ahora el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y qué creen que pasó entonces? Ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Sus ojos lo llevaron a pecar, entonces sus ojos fueron los que pagaron el precio de haber dejado a Dios, haber dejado de depender de Él y haberse puesto como juguete del enemigo. Versículo 21, enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. El libertador, el niño especial, que había llegado a este mundo con un propósito. Sus ojos fueron la causa de sus más grandes y malas decisiones. Esos mismos ojos fueron arrancados y ahora, sin liberar a Israel, sin libertarlos de los filisteos, simplemente en una cárcel, siendo objeto de oprobio, de burla, de ridiculez. Y es importante que nosotros aquí hagamos una anotación, porque cuando decimos yo voy como Sansón, miramos toda esta parte, ¿no? Difícil, en la que no cumplió, en la que prácticamente podemos decir que fracasó. Pero esa parte de la vida de Sansón no solamente puede tocarlo a él, también puede tocarnos a nosotros. Porque a veces la embarramos mucho. A veces tiramos por el suelo los planes que Dios tiene para con nuestra vida.
A veces las decisiones que tomamos se convierten en las peores y todo se va al traste. ¿Y cómo levantas la cabeza? ¿Cómo vuelves a retomar la confianza en Dios? ¿Cómo vuelves a sentir que tu vida tiene un propósito cuando miras para atrás y tenías todas las oportunidades, tenías todas las ventajas, tenías todo para triunfar, pero desafortunadamente todo se fue al traste por tus malas decisiones? ¿Cómo decir yo voy como Sansón? Este es un ejemplo de aquellos que en algún momento hemos caído, todos, absolutamente todos. No hay justo ni aún uno. Que sí, unos la embarran más que otros, sí, es cierto. Sí, que algunos la riegan más que otros, sí, es cierto. Sin embargo, no conocemos tu situación, no conocemos tu llamado, no conocemos las oportunidades que tuviste, no conocemos todas las bendiciones que fueron dadas a tu alrededor, no conocemos absolutamente nada de eso. Y si has echado todo a perder, tu vida, tu propósito, la misión con la cual Dios te colocó en este mundo, hey, no todo está perdido. No todo está perdido. Porque a pesar de que estés viviendo como Sansón, según el versículo 25, hoy hay esperanza. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. El pueblo está reunido en alegría, en gozo, en festividades, en sus costumbres paganas. Y entonces, en ese gozo, en esa alegría, ¿quién más que Sansón, quien había sido utilizado por el Dios verdadero para librarlos y quien les había dado duro, quien los había azotado, quien los estaba paralizando, quien los estaba exterminando, ahora sin ojos, indefenso, para ser un juguete, para burlarse, para divertirse? Ellos estaban festejando, ya no había quien le hiciera frente, ahora ya podían hacer y deshacer y seguir en sus andanzas que tenían ya por más de 60 años. Porque 40 años que habían pasado, 20 años más que estuvo el de juez, lo que hemos dicho, si habían estado haciendo y deshaciendo. Y ahora a ese que había sido escogido para libertar el pueblo, aún desde antes del nacimiento, ahora era un juguete, ahora era una burla, ahora era un objeto. Un motivo de escarnio, no solamente para Sansón sentirse así, sino me imagino el corazón de Dios. ¿Cuánto fracaso en una sola persona? ¿Cuánto dolor en una sola persona? ¿Cuánto escarnio en una sola persona? Y esa es la paga del pecado. No es fácil levantarse de una situación como esta. Después de que Dios te ha utilizado, después de que Dios ha hecho a través de ti grandes maravillas, después de que Dios te ha respaldado, llegar a ser objeto de burla, esto es tremenda reprensión, tremendo dolor. Y el enemigo es como así les paga a quienes un día sirvieron a Dios, pero se fueron del lado equivocado, se fueron a su lado. Mírenlo, el libertador, el que tenía tanta fuerza. Me imagino las cosas tan tremendas que decían a Sansón sin poder él ver, solamente escuchándolas. Sin embargo, para ese momento en el que aparentemente todo está perdido, en el momento en el que el fracaso es lo que tilda tu vida, fracasado, te rotula, te coloca tremenda etiqueta,
fracasado, fracasada, no cumpliste la misión, es cuando podemos clamar a Dios. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así, luego Sansón, las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Decíamos que en este capítulo no había habido un clamor, pues sí lo hubo en el momento de la liberación. No era como Dios quería, no era como Dios lo tenía planeado, pero recordamos, aún siendo instrumentos de Dios, tenemos libre albedrío. Y bueno, ahora que sí se oye el clamor, no el clamor durante los 40 años de opresión, no el clamor durante los 60 años de pisoteo que habían tenido, no. Se oye el clamor ahora por la situación que estaba viviendo. ¿Y qué le pidió? Que lo ayudara a tener entonces la venganza, y en pocas palabras, que se hiciera lo que él había querido hacer, lo que Dios había querido hacer a través de Sansón. Versículo 30, y gritó Sansón: muera yo con los filisteos. Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató ese día Sansón fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Por más hundidos que estemos, hoy podemos decir: fortaléceme, Señor. Por más que la hayamos embarrado, hoy podemos clamar a Dios y decirle a Dios: ten misericordia de mí. Él nos escuchará. Ya lo pasado, ya no se puede remediar. Pero sin lugar a dudas, no importa cuánto hayas caído, cuánto la hayas embarrado, si tú clamas a Dios, Él te responderá. Y a través de ti hará cosas grandes, maravillosas y extraordinarias. Yo voy como Sansón. Es una resolución bien fuerte, porque significa que en algún momento caímos, que en algún momento echamos a perder los planes de Dios, pero que en algún momento reconocimos nuestra condición, recapacitamos, y hoy nos levantamos a pesar de lo que hicimos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todas las cosas que no pudieron hacerse de acuerdo a los planes de Dios, y nos tocó sufrir, nos tocó tener heridas, nos tocó estrellarnos una y otra vez, poder decir: aquí estoy yo, Señor, con toda esta experiencia amarga, con todo este pasado amargo, con todas estas malas decisiones, con todas estas equivocaciones, Señor, yo voy. No porque sea el mejor, no porque sea el más santo, no porque sea el que tenga ahora mayores privilegios, oportunidades o bendiciones, sino porque es por tu gracia y por tu amor que puedo volver a levantarme. Yo voy, ¿por qué? Porque tú me escogiste. No es por, como decías ahora, no es por nuestros talentos, no es por nuestros dones, no es por nuestra gracia, es por tu gracia, porque tú lo escogiste. Sansón fue escogido aún desde el vientre de su madre. Sansón fue escogido mediante el problema, la situación difícil y demás. Y quizás el Señor te ha escogido ahora, antes de que clamen muchos, antes de que pasen algunas situaciones, el Señor te está escogiendo para que cumplas una tarea específica. No importa si has echado a perder, pero es el momento de recapacitar y decirle al Señor entonces: yo voy. Y en el caso de nosotros, yo voy para adelante con Cristo. Dios te bendiga.